Este es el siglo XXI. En este momento vamos a escuchar la intervención del presidente Leonel Fernández, momento en que la Fundación Global Democracia y Desarrollo se realiza un diálogo entre presidente y expresidente sobre la crisis global y el impacto en América Latina. Del programa Viranta en República Dominicana, el anunciado diálogo de presidentes sobre la crisis global y su impacto en América Latina y el Caribe. Esta idea, acariciada por los organizadores de este evento y el propio presidente Fernández, por fin la materializamos. Ustedes no imaginan los problemas que tuvimos para finalmente organizarlo. Yo digo, qué mejor homenaje a las organizaciones latinoamericanas y caribeñas que han sido galardonadas con el premio Viranta en la entrega de este año 2011. Qué mejor contribución de nuestros honorables invitados presidentes para el entendimiento de los problemas que agobian a nuestra economía, los que demandan no solo de un saber académicamente fundado, sino de experiencia acumulada y la prudencia que al fin y al cabo solo la brinda la práctica y el ejercicio mismo del poder. A decir la verdad y en justicia, la idea del diálogo fue del presidente Fernández. Con él discutimos en varias ocasiones con un entusiasmo creciente la posibilidad de este encuentro. Lamentablemente, hoy no nos acompaña el presidente Lula, quien hubiese participado con entusiasmo de este encuentro. Los que le apreciamos y admiramos, que me parece somos todos, hacemos votos solidarios por su pronta mejoría. La idea que nos reúne ahora es sencilla. La crisis global demanda no solo de intervenciones coyunturales de política económica, financiera, monetaria, fiscal o laboral por parte de nuestros gobiernos, requiere en no menor medida de la buena reflexión, del debate abierto y apasionado, en el buen sentido griego de este último término, el del ejercicio de la razón en la búsqueda del bien común. Quienes mejores, en consecuencia, para discutir este problema central de nuestra época, que quienes no solo tienen una larga experiencia política al frente de los estados latinoamericanos y caribeños, sino también cuentan con probada capacidad analítica, conocimientos, información y cultura que los presidentes Fernández, Trujillo y Sandino. Y es este el origen del diálogo que hoy escucharemos con los presidentes. Hemos diseñado un mecanismo simple para su ejecución. Los presidentes dialogarán con entera libertad entre ellos. Iniciaremos con una estimulante intervención del presidente Fernández que permita abrir el debate. A partir de este punto, los presidentes discutirán entre sí las características, naturaleza, dimensiones y problemas de la presente crisis global. Al final, el presidente Fernández tendrá una intervención de cierre que permita concluir el debate con una argumentación razonablemente sintetizadora. Estamos seguros de que esta será una experiencia enriquecedora, la del diálogo de presidentes. Tienen ustedes, señores presidentes, la palabra. Bien, muy buenos días. Muchas gracias, Willy, por tan amable presentación. Buenos días, presidente Cedillo, presidente Julio María Sanguinetti. Debo decir que realmente es un honor para mí poder compartir este escenario con ustedes frente a tan distinguido público, tan diverso, con funcionarios públicos, empezando por el señor vicepresidente de la República, el señor canciller, representantes de la Fundación Vidanta, don Daniel Chávez, Roberto Russell, y en fin, representantes de la sociedad civil aquí en República Dominicana. Bueno, y se nos ha impuesto una tarea, yo diría que representa lo más complicado que tiene el mundo en el día de hoy. Y yo trataría en una síntesis de abordarlo desde una perspectiva, digamos, de origen y cómo esto ha ido evolucionando, para luego entonces, en un diálogo más interactivo, nosotros poder abordar los temas relativos a cómo está impactando América Latina y cómo poder salir de esta situación, cuáles son las ideas que se están diseñando para poder de alguna manera superar
la más profunda y severa situación de crisis económica global desde los tiempos de la Gran Depresión, de los últimos 80 años. Creo que para poder entender lo que está ocurriendo en el mundo en este momento, quizás es bueno empezar por entender los orígenes. Y obviamente que los orígenes de la actual crisis, a nuestro humilde modo de ver, está en las mutaciones experimentadas por el modelo capitalista a nivel mundial. Sobre todo, teniendo en consideración que después de la Segunda Guerra Mundial se construyó un consenso económico en torno a ideas keynesianas de intervencionismo estatal, y esto fue predominante en todo el mundo desde 1945 hasta finales de los años 70. Ya habíamos visto al inicio de la década de los 70 la crisis de ese modelo post Segunda Guerra Mundial, pero es realmente ya en los años 80, con la llegada de la señora Margaret Thatcher al poder en Gran Bretaña y Ronald Reagan en los Estados Unidos, que ellos llamaron la revolución conservadora, otros la han llamado la contrarrevolución keynesiana, pero en fin, lo que procuraba era desmantelar el modelo construido en la posguerra, que fundamentalmente descansaba en la construcción del estado de welfare o estado benefactor. El Reaganismo y el Thatcherismo representaron en principio eso, el desmantelamiento del welfare state o estado benefactor, es decir, el reemplazo de un rol activo, dinámico del Estado en la regulación de la economía a uno más predominante por una filosofía de mercado. Y creo que a partir de los años 80 es que podemos encontrar la raíz de la crisis actual. Y básicamente la podemos ver en varios aspectos fundamentales. Lo primero es el fenómeno de liberalización de los mercados, que irá acompañado de una desregulación, la idea de que el Estado regulador debe ceder a una autorregulación de los mercados, nos parece que ha sido clave en la comprensión del fenómeno actual. En tercer lugar, el fenómeno de la financiarización de la economía, el hecho de que a partir de la década de los 80, el sector financiero va a empezar a jugar un rol cada vez más determinante en la composición de la economía a nivel global. Por otra parte, no cabe duda que el fenómeno de la revolución de las telecomunicaciones, básicamente de las tecnologías de la comunicación y la información, la revolución del Internet, la revolución digital, porque va a tener un efecto importante en el sector de las finanzas globales. La aparición del dinero plástico, el volumen de transacciones financieras que pueden llevarse continuamente. La modificación legislativa que se da desde la llamada ley Glass-Steagall de los años 30, que estableció una diferencia entre bancos comerciales y bancos de inversiones, el cómo esto es revertido entonces ya en el año 2000, 1999-2000, con la ley Bletchley-Leach en los Estados Unidos, que establece una fusión de bancos de inversiones, bancos comerciales y todas las intermediaciones financieras, y por tanto va a permitir un rol cada vez más activo de los llamados bancos de inversiones. Yo creo que ahí está, digamos, en un primer momento, los cambios generados en el modelo económico global de intervencionismo estatal hacia autorregulación de mercados, de sistema regulatorio a sistema desregulado, y a un cambio en la legislación financiera, y es una financiarización de la economía. Conjuntamente con esto está el factor social, sobre todo en los Estados Unidos. A partir de los años 80 se observa una característica de concentración del ingreso y por tanto de clara diferenciación social, que hoy día lo hemos expresado en el movimiento Ocupación Wall Street, cuando ellos establecen la distinción entre el 1% y el 99%. Ese 1% es el que ha ido concentrando riquezas durante las últimas 3 décadas, y el 99% es el que se ha quedado fuera. Ahora, ¿cómo se ha visto esto en la práctica? Bueno, por vez primera podemos ver una acumulación de fortunas de una persona poder tener 40.000 millones de dólares, ¿verdad? O 35.000 millones de dólares, fenómeno que nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad. Pero en contraste con esto, el congelamiento de salarios en los Estados Unidos en los últimos 30 años. Por tanto, el trabajador medio, las familias de medianos y bajos ingresos han quedado congeladas en términos de percepción de recursos. ¿Cómo la sociedad norteamericana resolvió este problema creciente de inequidad social?
lo resolvió a través del crédito. Y por lo tanto, el sueño americano del hogar propio, del vehículo, del televisor, ¿cómo podía ser satisfecho si los ingresos estaban congelados? Pues a través del préstamo, a través del crédito. Y lo que sirvió de base para este crédito fue el inmueble, el hogar. Y ahí está, digamos, el origen ya más reciente, más coyuntural de esta crisis. Justamente las familias necesitaban mejorar su situación social y procedían a la solicitud de préstamos en los bancos y concedían sus viviendas en hipoteca, en garantía hipotecaria. Y esto parece una operación muy simple. Efectivamente, cada persona, cada familia tendría el derecho de acceder a un préstamo bancario otorgando su vivienda en garantía hipotecaria. El problema está en que esa garantía hipotecaria o esas hipotecas en conjunto se convirtieron en activos financieros. Y esos activos financieros fueron colocados, digamos, en una bolsa de activos financieros y colocados en los mercados financieros globales mediante el instrumento conocido como de securitización. Y ahí se genera ya un fenómeno de contagio. Y quizás esto responde a la primera gran pregunta de cómo un problema como tan focalizado, tan localizado, de crisis hipotecaria inmobiliaria de los Estados Unidos se convierte en una crisis financiera global. Y es el hecho, fenómeno también único, de conversión de hipotecas en activos financieros y en instrumentos internacionales de financiación. Hecho inédito también en la historia de las finanzas y en la historia económica mundial. Naturalmente, ¿qué importancia tiene en la economía norteamericana el sector hipotecario inmobiliario? Estamos hablando de un sector que representa el 20% del volumen total de la economía de los Estados Unidos. Estamos hablando de un mercado que representa el valor de 13 trillones de dólares. Por tanto, muy importante, y como se ve, está muy vinculado a todos los sectores de la vida nacional norteamericana. Entonces, la crisis actual empezó a manifestarse en los Estados Unidos a través del sector inmobiliario hipotecario y se extiende al ámbito internacional por la colocación de las hipotecas como activos financieros en la banca internacional, sobre todo en la banca europea. Bancos alemanes, bancos franceses, bancos ingleses compraron estos activos financieros tóxicos y quedaron contagiados con este fenómeno de la crisis financiera global. Yo diría que aquí está la primera fase, la primera etapa de cómo este problema se ha ido incubando, cómo se ha creado. Pero la crisis financiera global ha ido pasando por varias etapas. La reacción frente a la crisis. La reacción fue en primer lugar de un plan de rescate utilizando recursos públicos, utilizando recursos fiscales. En Estados Unidos se llegó hasta la cifra de $1 trillón para producir el rescate de los bancos en riesgo de quiebra. En algún caso se permitió que un banco quebrase, como fue el caso de Lehman Brothers. Obviamente que este banco se permitió quebrar porque al momento en que se investigaba se desconocía la magnitud de un problema que todavía está latente, del cual se habla poco y que puede ser una amenaza aún mayor para un eventual colapso del sistema financiero global, colocándonos en el peor escenario. Y es el hecho de que cuando se estaban examinando las cuentas de Lehman Brothers, se descubre otro instrumento financiero peligrosísimo, que son los llamados Credit Default Swaps, o lo que podríamos llamar créditos de seguros impagables. Y ha resultado que en un primer momento el volumen de estos nuevos instrumentos financieros, los Credit Default Swaps, ascendía a la suma de cerca de 300 trillones de dólares, con lo cual estaríamos hablando que representa un volumen equivalente a 12 veces el Producto Bruto de todo el planeta. Una cosa realmente inimaginable y que en el caso de estallar, el mundo, el planeta se encontraría en incapacidad de poder abordar y poder resolverlo. Y es un tema que está en estos momentos latente y parte de la preocupación con la próxima etapa que tenemos de esta crisis, que es la crisis soberana en Europa. Crisis soberana que ha puesto a los bancos ciertamente a temblar por el hecho de que si se genera una incapacidad de pago, entonces entraría a operar los llamados Credit Default Swaps y generaría una nueva fase
más complicada, más difícil de resolver con los credit default swaps. Ahora bien, en la crisis, ya trasladándonos al ámbito de Europa, es la nueva etapa en que se encuentra la crisis, lo que nos encontramos es con dos posturas, con dos posiciones frente a este problema, respecto de cómo resolverlo. Por un lado, hay quienes entienden que lo prioritario en la solución de la crisis financiera global es el cumplimiento del pago de la deuda y la reducción del déficit fiscal, y eso conlleva al establecimiento de políticas de austeridad o políticas de reducción del gasto, y por supuesto lo que se reducen son fundamentalmente los gastos sociales. Esta es una tesis que es la que ha predominado en estos momentos en Europa, aplicar políticas de austeridad. Lo hemos visto en el caso del Reino Unido, lo hemos visto en el caso de España, en el caso de Portugal, en el caso de Italia. Por supuesto, Grecia es un caso aparte por los excesos que se cometieron en términos de endeudamiento, que llevó en el caso de Grecia a un endeudamiento de cerca de 180% del Producto Interno Bruto, y aplicando políticas drásticas de austeridad en los próximos 20 años, y aún con un recorte de un 50% por parte de los bancos, de aquí al año 2020, la deuda griega se reduciría de un 180 a un 120% de su Producto Interno Bruto, para dar notoriedad, digamos, de la gravedad de la situación griega. Pero en los demás países, obviamente, hay déficits fiscales brutales, 8% del PIB, 10% del PIB. No cabe dudas de que hay que tomar medidas orientadas hacia la reducción de ese déficit. Ahora bien, el problema es que en medio de una recesión o de un bajo crecimiento económico frágil con posibilidad de reversión, aplicar políticas de austeridad no garantiza crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, no se puede enfrentar el problema social más grave de estos tiempos, que es el alto índice de desempleo en los países desarrollados. Luego, el dilema está: ¿qué hacer? Este tema se ha trasladado también a Estados Unidos. Lo único que en Estados Unidos tiene un componente electoral entre demócratas y republicanos. El presidente Obama ha estado planteando la necesidad de un nuevo paquete de estímulo fiscal para activar el crecimiento económico y disminuir el alto nivel de desempleo en Estados Unidos, que en estos momentos, aunque bajó en estos días 0.1%, es 9%, el más alto que se encuentra el desempleo en Estados Unidos en las últimas décadas. Una manera también de reactivar el crecimiento, bueno, esta es la línea de los demócratas en Estados Unidos. Pero por otra parte, todos los precandidatos republicanos y el Congreso predominantemente republicano, tanto Senado como Cámara de Representantes en Estados Unidos, lo que se ha planteado es lo contrario: reducción del gasto, priorizar la reducción del déficit fiscal, no bajar impuestos y reducir el papel del gobierno en la solución del tema económico norteamericano. Resultado, ¿qué tenemos hoy día? Bueno, que en Gran Bretaña, en los últimos